Empezamos a grabar. Entonces, la clase de hoy, que es la segunda clase del grupo A de investigación aplicada, diseño experimental y no experimental, va a tratar sobre muestreo y vamos a tratar de ver si terminamos el tema 1. Si no, pues lo terminaremos el viernes de esta semana. Hoy es 12 de octubre, Día de la Raza. Curioso que en Ecuador no es fiesta nacional, como sí lo fue en Venezuela durante muchas décadas hasta que llegó Chávez al poder. Ustedes cuando eran niños lo celebraban y se vestían también de indígenas y de españoles, y así como una fiesta grande en España hoy, ¿no? Se llama Día de la Hispanidad. Pero cuéntame, Mafer, ¿cómo se celebraba el 12 de octubre antes? Porque hoy ni siquiera lo mencionan aquí en En la Ecuador. escuela cuando estaba nunca lo celebramos, pero es igual como que mandaban a consultar y así sobre el 2 de octubre. Pero nunca, bueno, al menos yo nunca lo celebré. No, Nunca fue fiesta nacional en Ecuador el 12 de octubre. no, al menos en mi colegio donde yo estudié ni nada. No. O sea, solamente como que le hacían ahí un pequeño, o sea, en mi colegio hacían un pequeño homenaje a algunos años, así como que iban vestidos de indígenas y así. Pero normalmente era la tarea sobre ese día. Y acá solo se hablaba en la hora cívica sobre ese día y nada más. Claro, claro, claro. Pero de todas maneras quiero dedicar unos minutos a este día, porque piensen ustedes, durante miles de años, las poblaciones en Australia, se supone que el hombre en Australia debe tener unos 40.000 años. En América no está claro si los indígenas migraron desde Oceanía hacia el continente americano, pasando por el estrecho de Bering, hace 16.000 o 12.000 años. Y en Europa, pues sí, el hombre pasó desde su origen hace unos 100.000 años hacia el norte. Los homínidos más primitivos se encontraron en África y desde África pues se desplazaron hacia el resto de los continentes. Pero lo que el mundo europeo y asiático conocía porque estaban conectados por tierra y por barcos. Entonces ellos hacían durante mucho tiempo comercio entre los países europeos, desde el norte de Europa, África y Asia, haciendo navegación alrededor del continente africano, hasta que recientemente, cuestión de hace pocas décadas, se abrió el canal de Suez, que permitía pasar desde el mar Mediterráneo hacia el Océano Índico sin darle la vuelta al continente africano, lo cual fue un ahorro tremendo en la navegación. Pero ustedes ven cómo en la Biblia se narran pues, los movimientos de las personas en camellos, en caravanas. Pero el mundo asiático, africano, europeo era lo que el hombre conoció durante miles de años. El imperio, pasaron muchos imperios, el imperio romano, el imperio otomano. Sin embargo, bueno, el otomano fue más reciente, ¿no? Pero el imperio romano, que duró 4.000 años, no se conocía ni que Oceanía existía, ni que América existía. Entonces, es a raíz del 12 de octubre de 1492, cuando Colón llega a unas islas, a las islas que hoy en día son las Islas Británicas, cerca de Cuba, y piensa que ha llegado al continente asiático y por eso los llama indios. Pero Europa por primera vez se da cuenta de que existían otros continentes que ellos no estaban al tanto de que existían. Entonces, ese hecho pues cambió la historia del planeta, causó pues mucho impacto tanto en Europa como en América misma, sobre todo en América, porque algunos países pues fueron conquistados, otros fueron colonizados. Yo no sé si llamar realmente la diferencia, porque los europeos a donde llegaban pues se posicionaban de las tierras que eran de los indígenas, ¿no? Y no es que los indígenas no pelearan entre ellos. Recuerden que Hernán Cortés logra, en México, logra conquistar México gracias al apoyo de los indígenas contra los aztecas. Los aztecas eran una comunidad
indígena, pero de esclavistas. Ellos eran guerreros y tomaban posesión de las tierras de otros indígenas y los esclavizaban. Entonces, Hernán Cortés se une a los pueblos sometidos por los aztecas y vencen a los aztecas. Y luego, pues, los indígenas pues, se vieron también afectados, porque cuando los españoles tomaron posesión y luego los franceses en México, pues no los trataron muy bien. Todavía hoy en día, yo creo que el trato que se hace a los indígenas en el continente americano deja mucho que desear. Y hay poblaciones que nunca han estado en contacto con el humano, con el europeo, con el criollo. Tenemos poblaciones en la Amazonía ecuatoriana, igual que en la Amazonía venezolana, ecuatoriana, colombiana, que están en la selva viviendo en unas condiciones que no sé si llamarlo edad de piedra, no sé si manejan metales, pero son unas condiciones pues absolutamente primitivas, y han persistido así pues miles de años. La pregunta que nos debemos hacer es cómo proteger esas civilizaciones, porque sin introducirnos nosotros en ellas significa también introducir microbios contra los cuales no tienen defensa. Puede ser que más indígenas murieron por el sarampión que por la matanza directa de los europeos, ¿no? Bueno, total que hoy celebramos ese día del encuentro de dos mundos, y es una lástima que no se le dé suficiente realce, al menos en Ecuador. En Venezuela sí se le daba importancia, era fiesta nacional, no se trabaja o no se trabajaba. Chávez quiso cambiar el nombre, de hecho lo cambió, allá se llama, antes era el Día de la Raza, como se llamó durante muchos años, a Día de la Resistencia Indígena. Cualquiera cree, ¿no?, que Chávez se preocupó mucho por los indígenas. Una de las cuestiones que más me llamó la atención cuando trabajé como consultor ambiental para empresas petroleras que están trabajando en áreas donde hay muchos indígenas, en el delta del río Orinoco, es que la esperanza de vida de los indígenas guarao es de apenas 45 años. La esperanza de vida aquí en Ecuador, ¿cuánto es, Ricardo? Tus abuelos, Ricardo, ¿tienes abuelos? ¿Qué edad tienen? Santana, abre el micrófono. Bueno, Ricardo no. Disculpe, sí, es que se me corta y a veces no lo entiendo. Dime, Ricardo, queremos saber cuál es la esperanza de vida de las personas aquí en Ecuador. Pero trabajemos con los abuelos de ustedes. ¿Qué edad tienen tus abuelos, Ricardo? O sea, bueno, mi abuelo por parte de papá falleció a los 78 años, si no mal recuerdo. Ok, ¿y el resto de los abuelos qué edad tienen? Y ahorita mi abuela por parte de mamá creo que va por los 82, 83 años. Ok, o sea que vienes de una familia longeva. Eh, bueno, creo que la esperanza de vida no es tan alta, ¿no? Está alrededor de los 76 años. Es decir, que una persona, un promedio, se estima que una persona viva 76 años. Hay personas que mueren a los 100 años o 110 años, pero eso es raro, ¿no? La mayoría de las personas pues mueren antes, pero el promedio se estima que viven unos 76 años. Sin embargo, en la comunidad Guarao, donde estuve trabajando, la esperanza de vida era de 45 años, o sea, 31 años menos. Eso ya les demuestra a ustedes que los criollos tenemos unas condiciones de vida muy distintas a la de los indígenas. Los indígenas, aunque están en sus tierras, pero están sometidos a un montón de enfermedades, muchos niños y niños que mueren pronto por diversas causas. Es decir, todavía las comunidades indígenas en nuestros países adolecen de servicios básicos, los más elementales, como el servicio a mantener la vida, los servicios de salud. Ellos tienen sus comidas tradicionales, pero evidentemente no es muy eficiente el sistema que están usando porque la esperanza de vida es bajísima, ¿no? Bueno, no sé si quería alguien hacer algún comentario respecto al Día de la Raza.
Bueno, seguimos entonces. Vamos entonces a compartir el archivo de Excel y vamos a hablar de un problema que a ustedes como biólogos se les va a presentar cuando trabajen en diversas empresas. Pongamos el caso de el trabajo de ustedes en una camaronera. Los camarones en Ecuador tienen una importancia muy grande en la economía. Después del petróleo, el camarón es el segundo rubro en importancia económica, con unos 3.500 millones de dólares producidos, producto de las exportaciones que se hacen a muchos países, sobre todo China, Europa, Estados Unidos, y en menor grado pues a otros países, ¿no? Mucho se exporta a Vietnam, y los vietnamitas luego lo reexportan a China. Pero bueno, eso no es lo importante. La industria camaronera, ¿alguno de ustedes ha estado alguna vez en algún laboratorio, ya sea un laboratorio de producción de náucleos o de producción de poslarvas o una laguna de cultivo para engordar las poslarvas? Yo he estado en los tres. Ajá, ¿tú tienes En familiares? Salinas, sí, en Salinas, lo que es la larva para comprar para los laboratorios, acá en Manta, y Ajá, en Chone, los laboratorios, perdón, los camaroneras ya. en una camaronera. Ok. Claro, aquí en Manta los laboratorios y en Chone las camaroneras. Claro. Entonces, Ajá. en Salinas, ¿dónde estuviste? ¿Qué tipo de porque ahí hay varios laboratorios. Hay laboratorios de poslarvas y laboratorios de náucleos. ¿Dónde estuviste? De náucleos. El de náucleos. Allí Ajá. tienen pues los reproductores, los langostinos padrotes que los sacan del mar o los sacan de las lagunas. Y mantienen unas líneas de genéticas específicas para producción de náucleos de la mejor calidad que pueden, ¿no? Por cierto, si les toca visitarlo, van a ver que todos los salones están cubiertos con plástico negro. ¿Tienen alguna idea por qué todo está cubierto con plásticos negros? Allí en los laboratorios de náucleos en Salinas. No tengo idea, pero sí es verdad, siempre están cubiertos con ese plástico negro. Ya. Pero no tengo idea por qué. Ok, la situación es que el camarón tiene actividad diferente de día y de noche. De noche se reproducen, de día no. Pero los operarios trabajan de día, no de noche. Entonces, para poder hacer que el camarón se comporte como si fuera de noche, pero que lo haga en horas de día cuando la gente está trabajando, pues le invierten las horas. De noche les prenden las luces blancas y para ellos es de día, y de día le prenden las luces rojas, que para ellos es invisible, y está todo cubierto de plástico negro de tal manera que la luz solar no entra. Entonces el camarón se comporta en su proceso normal de reproducción en horas de día, de 8 a 6, de 6 a 6 de 6 de la mañana a 6 de la tarde, cuando los operarios están trabajando, y de noche, cuando la gente ya no está trabajando, pues la gente se va a su casa a descansar, el camarón se les prende las luces y simplemente el camarón pasa su actividad diaria, ¿no? De no actividad reproductiva. Esa es la razón por la cual se trabaja de esa manera, ¿no? Además, están en Salinas y no en otra parte. ¿Por qué será? ¿Por qué no en el Oro o por qué no en Por el mar, Esmeraldas? por el agua. ¿Cómo? Por el agua, creo. Por el mar, La no hay calidad mucha del agua. contaminación. Sí, la calidad del agua. En la península de Santa Elena es una zona turística fundamentalmente, tiene muy pocas industrias, las ciudades no son muy grandes, entonces la calidad del agua que se consigue allí es muy alta. El náupleo es la parte más delicada del proceso de cultivo y requiere agua de mucha calidad. Sí, pero igual tampoco estos laboratorios no están en Salinas, en lo que es turismo, sino antes. No me acuerdo cómo se Claro, llama. claro. Pero lo importante es que la península de Santa Elena es una de las provincias del Ecuador con agua de mejor calidad. Y por eso están allí los laboratorios. Y están en cientos de laboratorios, que es impresionante, ¿no? Uno puede ir en la salida hacia Anconcito y recorre kilómetros y todo un laboratorio al lado del otro, ¿no? Bueno, pero lo importante es que en esa zona pues tenemos el primer ciclo, que es la producción de los náucleos. Los huevos de los camarones se transforman en náupleo a las pocas horas de haber la hembra haberlos liberado, y
fecundado con el espermatóforo que el macho le pegó. El nódulo va a pasar durante 5 días, mientras se desarrolla va cada día muda y va creciendo, aumentando el número de patitas, hasta que se transforma en zoea. La zoea, esa etapa va a ocurrir en los laboratorios de poslarvas, en Manta mayormente, porque es donde más laboratorios de poslarvas hay, aunque también en Salinas hay laboratorios de poslarvas, y en otras partes del Ecuador. La poslarva también requiere agua de alta calidad, y por eso muchos laboratorios están en Manta. El náupleo se transforma en zoea, va a pasar durante 3 estadios de zoea, cada día muda, luego va a pasar a 3 estadios de misis, donde ya empieza a comer, a convertirse en depredador, comienza a comer otros organismos, porque la zoea come solamente microalgas, y finalmente después de misis pasa a poslarva, donde va a transcurrir durante 12 días, hasta que tiene pues, la talla de poslarva 13, y se vende a los laboratorios de las granjas de cultivo para el engorde, hasta que llega a talla comercial, que será unos 14 a 16 gramos. Me perdonan un momentito que tengo que hacer un chequeo. Un momento, por favor. Vamos a parar la grabación y vuelvo con ustedes enseguida. Biólogo está con el micrófono apagado. Ok, ya lo prendí, ya. Ok. Bien, entonces, bueno, marco mi laguna. Entonces, una de las labores que a ustedes les va a tocar como biólogos en una empresa de cultivo de camarón, de tilapia, de chame, de truchas, es el alimento. El alimento, la cantidad, el alimento balanceado que se le da a los animales es lo más caro que involucra el cultivo de cualquier organismo: gallinas, cerdos, caballos, camarones, tilapia. Y justamente cuanto más proteína tiene el alimento, pues más caro es. Por eso hay que tener un cuidado especial del manejo del alimento por la cantidad de dinero que hay involucrado en esto, ¿no? Entonces, el alimento balanceado a una comunidad en un estanque de cultivo, en este caso camarones, va a depender de la cantidad de organismos que hay. Cuanto más animales hay, pues más alimento hay que darles, ¿no? Cada animal debe ser alimentado con un porcentaje. El alimento, el suministro, es función del peso. Entonces, animales pequeños,
pequeños, tipo como las poslarvas, se les suele alimentar con una tasa de 12% de su peso diariamente, mientras que animales que están se les suele dar 2% de su peso. Fíjense, ya animales que están para la cosecha, pues se les da una cantidad relativamente pequeña de alimento. Piense que un estanque de cultivo, no solamente el alimento que obtiene el animal deriva del alimento balanceado, una buena parte viene de lo que crece en el estanque. Por eso los estanques de camarones los van a ver siempre oscuros, con color verdoso, porque se les agrega nutrientes, tipo abono, puede ser abonos orgánicos derivados de gallinas o de vacas, o abono inorgánico como el que se compra en Agripac o en cualquier otra empresa que suministra abonos. Van a ver que las bolsas de los abonos dicen NPK y tienen unos porcentajes. N de nitrógeno, P de fósforo, K de potasio. Entonces, uno compra el abono según las proporciones de esos tres minerales que son los macronutrientes. Los micronutrientes, como el molibdeno, el hierro, el zinc, el selenio, vienen en concentraciones muy pequeñas y usualmente puede que formen parte del abono o puede que no, pero usualmente no están en condiciones limitantes. Entonces, yo ya sé que hay un porcentaje dependiendo del peso y obviamente la densidad también me afecta la cantidad de alimento que tengo que suministrar. Entonces, tenemos que hacer un muestreo en la laguna, usualmente cada semana, para verificar cuántos animales hay en la laguna y qué peso tienen. De esa manera, yo ya tengo los dos datos, ¿no? Los animales que hay y el peso, porque cuando tengo la biomasa de animales es igual a la densidad multiplicada por el área multiplicada por el peso promedio. Densidad por área por peso promedio. Entonces vamos a ver, broma, aquí, peso promedio. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo hacemos nosotros para conocer estos tres elementos, densidad, área y peso promedio. Lo más sencillo es el área, ¿verdad? Porque el área es la longitud de la laguna multiplicado por el ancho de la laguna. Entonces, en este caso, pongamos que tenemos una laguna que tiene 50 metros de ancho y tiene 200 metros, 50 metros por 200, es decir, que el área será igual a 50 por 200, igual 10.000 metros cuadrados, es decir, una hectárea. Una hectárea. Ok. Entonces, en esta hectárea yo necesito saber dos cosas. ¿Qué es la población y qué es una muestra? Población y muestra. A ver, ¿quién se anima a decirme cuál es la población sobre la cual estamos trabajando? A ver, Christopher, dime, en nuestro caso, ¿cuál es la población? Todos los animales que están en la piscina. Exactamente. ¿Y las muestras entonces? Es una porción de esa Una piscina. porción de ellos que vamos a tomar con una atarraya. ¿Conocen las atarrayas? Sí, Ricardo, Santana, ¿conocen las atarrayas? Sí, sí los conozco, biólogo. Ok, muchachas, María José, ¿conocen las atarrayas?
Sí, es la red esa que es redonda. que se Es la- una red redonda, ¿no? Ajá. Entonces la red suele tener entre 3 y 4 metros de ancho. Pongamos que usamos una atarraya de 4 metros de diámetro. Esto significa si tenemos 4 metros de diámetro, esto significa que el área de la atarraya será igual a pi multiplicado por radio elevado al cuadrado. O sea que esto es igual, si el diámetro es 4, el radio es 2. Entonces será igual a pi multiplicado por 2 al cuadrado, que es 4, y me da 12,56 metros cuadrados. Bien, entonces vamos a tirar la atarraya en algunos sitios. Pero, ¿qué suele ocurrir cuando uno alimenta? Si yo alimentara los camarones en este extremo, en el extremo izquierdo inferior, ¿qué pasa con la densidad de los camarones? ¿Será uniforme o no lo será en la laguna? Si yo los No, alimento siempre en un lado de la laguna, no, porque se van a acostumbrar a estar en ese lado porque ahí se los alimenta. se tienden a concentrar de un lado de la laguna. Entonces eso significa que tengo una alta densidad en esta zona y una baja densidad en el resto del estanque. Por eso es que cuando uno alimenta animales en las lagunas, uno debe esparcir el alimento por toda la laguna. Si lo hacemos por los bordes, el centro nos va a quedar sin alimento. Por eso es que el alimento suele repartirse o con unos tubos que lo lanzan a distancia, unos tubos con aire, unas máquinas que producen aire y lanzan el alimento a distancia, o vamos en un bote montado y no usamos motor fuera de borde, simplemente usamos un palo con el cual nos empujamos y vamos distribuyendo el alimento a lo largo de toda la laguna, de tal manera que los animales no se me deben concentrar en unos sitios. Las concentraciones son malas, porque eso significa que los animales van a competir por el alimento en esa zona de concentración y algunos van a tener menos comida y van a crecer menos. Entonces, una heterogeneidad en las tallas es malo, porque a la hora de venderlo no vamos a conseguir el mismo precio si los animales tienen distinto tamaño, así los animales son más o menos uniformes. Entonces, todo lo que estamos hablando aquí es dinero. Y ustedes, como representantes de la empresa o biólogos de la empresa, que son los supervisores, si las cosas van mal, pues no van a poder mantener su puesto de trabajo. Entonces, estamos hablando de cosas muy serias que requieren pues un dominio por parte de ustedes para hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, vamos a quitarle decimales a esto. Bien, entonces la atarraya tiene 12,6 metros cuadrados y la vamos a lanzar en ciertos sitios. Entonces, el muestreo puede ser de dos tipos. Aleatorio simple, donde yo voy a escoger unos sitios de la laguna de una manera al azar, pero no es así tan al azar, sino uno tiene que usar una tabla de números al azar que están en los libros de estadística eh, o su rutina de Excel que genera números al azar. Entonces, pongamos que vamos a tomar 10 muestras en esta laguna y yo voy a escoger muestra 1, 2, 3, 4. Voy a escoger 10 muestras y voy a generar 10 números al azar. ¿Cómo se genera un número al azar? Se llama aleatorio. 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 Ok. Si yo le digo aleatorio simple, ella, broma. Aleatorio.
Ok, si yo le digo aleatorio y no le pongo más nada entre paréntesis, ella me genera un número aleatorio entre 0 y 1. Yo le puedo decir, ok, entonces yo genero 10 números aleatorios. Cada vez que yo haga algo en la pantalla, en la hoja, se me van a alterar estos números. Fíjense, voy a poner una letra P y se me alteraron. Un número 9 y se me alteraron. Esto es un defecto que tiene Excel. Si yo los quiero retener, yo los tengo que marcar, copiar, lo pego como número y ahí los retengo. Entonces ya puedo poner lo que sea que no se me alteran, ¿no? Bien, entonces esto es uno de los defectos que tiene Excel o ventajas, no sé. El hecho es que aquí tengo 10 números al azar entre 0 y 1. Fíjense que hay números muy altos, 075, 084, números muy pequeños, 011, 022 y números intermedios 042, 035. Si lo quiero, pero fíjense que yo necesito, para posicionar las 10 muestras, yo necesito 10 números entre 0 y 50 y 10 números entre 0 y 200. Entonces, eso se llama aleatorio enter. Entonces, vamos a poner a lo ancho y a lo largo. Entonces, a lo ancho va a ser entre 0 y 50 igual aleatorio punto entre paréntesis entre 1 punto y coma 50 y aquí voy a generar otro igual aleatorio entre 1 punto y coma 200. ¿Me están siguiendo? Dime, Ricardo. Ok, entonces ya yo tengo los primeros números, voy a generar los 10 y como ya les dije antes, los voy a fijar porque si no, cualquier cosa que yo haga me lo vuelve a cambiar. Entonces, control C y lo pego ahora como número y ahí me quedaron, ¿no? Entonces ya los tengo fijados. Entonces me dice que el primer número lo voy en la primera muestra la debo tomar 32 y 96. Entonces, camino 32 metros y 96 va a ser cercana a la mitad de la laguna, es decir, va a estar por aquí. Ahí voy a tener el primer punto. El segundo, 20 con 124. Bueno, va a estar por 20 con 124, va a estar por aquí. El tercer punto, 44 con 183. 44 cerca de la mitad, 183 va a estar por aquí. El cuarto, 21 con 131. 21, 131 va a estar por aquí. 33 con 94. 33 con 94 va a estar por aquí. 42, 195. 42, 195 va a estar por aquí. Ajá. 40 con 25. 40 con 25 por aquí. 38, 142. 38, 142. 26, 91. 26, 91. Y 37, 126. 37, 126. Ok, esto fue el muestreo generado al azar. Yo tendría entonces que ver qué pasó. Fíjense que me dejó la mitad de la laguna sin muestrear. Entonces, dado esa circunstancia, a lo mejor no me conviene. Y, fíjense, no tengo
números más allá de 42. Es decir, no, fue que yo dibujé mal. 42 con 195 estarían por aquí. 38, 142. 38, 122 estaría por aquí. Sí, yo me equivoqué. Ok, no, entonces está bien. Vemos que las muestras caen más o menos distribuidas de una manera aleatoria, pero fíjense que ustedes no tienen un dominio de dónde se va a muestrear, sino que esto me permite saber que cualquier camarón que estuviera en la laguna, si el muestreo es aleatorio, tiene la misma probabilidad de caer, de ser muestreado, de ser incorporado en la muestra. Esto es una enorme ventaja porque lo otro es un muestreo sesgado, donde yo de alguna manera tomo animales más grandes, más chiquitos. Si a mí me ponen a escoger frutas de un tacho, lo más probable es que yo cuando meta la mano y las estoy viendo, agarre frutas más grandes o más pequeñas. Por eso es que la vista no ayuda en los muestreos. El muestreo debe ser insesgado para evitar que uno agregue elementos que no deben estar en el muestreo. Por eso es que cuando yo tengo animales en un tacho, cosas en un tacho y las quiero muestrear, lo mejor es, y no quiero muestrear todo el tacho, ¿no? Esa es la idea. Y lo mejor es dividirlo de una manera insesgada. Entonces coloco 2 tachos vacíos y vacío mi tacho en los 2 tachos vacíos, tratando de que más o menos caiga la mitad de un lado y la otra mitad del otro. Si aún así cada tacho tiene muchos animales, lo vuelvo a dividir en 2 tachos vacíos y así hasta obtener una muestra suficientemente pequeña, pero fíjense, el hecho de usar tachos vacíos me asegura que yo no estoy intencionalmente colocando nada en los tachos, sino que va a caer por gravedad, de una manera aleatoria. Y eso me asegura que todas las muestras que yo tengo en el tacho tienen la misma probabilidad de caer en el tacho que voy a muestrear. Bien, entonces, una vez que ya yo tengo las posiciones en el campo, las 10 posiciones, yo le pido a 2 operarios, alguien va en un bote a lanzar la atarraya. Entonces, pon tú, esta muestra me quedó cerquita de la orilla. Entonces yo le digo, bueno, tengo 2 personas aquí, una de este lado y otra de este lado. Y tengo otra persona aquí, una persona de este lado y una persona del otro lado. De tal manera que ellas se ven y cuando yo digo, bueno, el primer muestreo va a estar en el punto 25, pongamos que es 20, 120. Este punto, pon tú que está 25, 10. Entonces van a caminar 10 pasos a la derecha y estos van a caminar 25 hacia arriba y me van a decir, bueno, este es el sitio, 25, 10, ahí tiro la atarraya. Entonces, la atarraya, vamos a ver ahora la cantidad de animales que me caen. Número de camarones y peso de todos. Entonces, tengo que, aquí me cayeron 23, en la segunda cayeron 18, en la siguiente cayeron 25, 30, 15, 19, 22, 21, 26, 31, ya. Ese es el número de camarones que cayeron en las 10 muestras. Y el peso de todos los camarones. Bueno, vamos a ver. Ustedes tienen una balancita en el bote, entonces agarran la atarraya, echan los camarones que cayeron en la atarraya en un tacho y los pesan todos. Y me da 125 gramos. Aquí me dio 110. Aquí me dio 130, aquí me dio 150, aquí me dio 100,
115, 128, 119, 135 y 160. Ok, este es el peso de todos en gramos. Y ahora voy a calcular los promedios. Entonces, igual promedio del número de camarones y me da el promedio del peso. Entonces, ¿cuál es la? Tengo 20, en promedio me dio 23 camarones por atarraya, pero la atarraya tiene, necesito saber la densidad. Entonces, la densidad se expresa en número de camarones por metro cuadrado. Entonces, la densidad será igual entonces 23 camarones entre el área de la atarraya, 12,6, y me da 1.83 camarones. Vamos a quitarle decimales. Ok, 1,83 camarones por metro cuadrado. No hay muchos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la población? Población será igual al área multiplicado por la densidad. Entonces, igual densidad por 10.000, que es lo que tiene la laguna, y me da que tengo una, aquí le quito los decimales, y me da que tengo 18.303 camarones. ¿Cuál es el peso promedio? El peso promedio es igual a... ya va, aquí me equivoqué. Aquí me equivoqué. Esto no es lo que me interesa. Porque fíjate, yo estoy pesando todos los camarones. Entonces, vamos a ver... Bueno, una alternativa, a ver si se les ocurre, ¿cómo podemos calcular el peso promedio? Si tengo 10 promedios. A ver, María José, ¿se te ocurre? Fernando, dime. Hago el promedio del peso total y lo divido para el promedio del número de camarones. Ok, o sea, me dice que sume todos los pesos. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí, haga el promedio de esos Entonces, pesos. vamos a sumar todos los pesos. Me da que todos los camarones, los 230 camarones que pesé, que muestré con la atarraya, pesaron 1.272 gramos. Es decir que el peso promedio es igual al peso entre el número de camarones, 5.53. Eso es correcto. ¿Cuál era la otra alternativa? Era calcular el peso promedio de cada muestra. Igual el peso de los 23 camarones que pesé, y entre esto, 5.4, y esto lo extiendo hasta acá. Y luego entonces calculo un promedio de los promedios. Ok, me da un poco distinto. Me da 5.6 y cuando lo hice sumando todos los pesos y todos los camarones me da 5.5. La diferencia es una décima que no tiene mayor importancia. De todas maneras, ambos procedimientos están
también. Entonces, el peso promedio, dime. Sí, tengo una pregunta. Sí. El promedio, o sea, el 5.5 de 5.6 que acaba de sacar sería el peso de cada camarón, ¿verdad? O sea, por Correcto, unidad. Ya, correcto. gracias. Porque yo necesito la biomasa. La biomasa es igual al número de camarones multiplicado por el peso promedio. Vamos a abreviar esto. Num camarones por peso promedio. Voy a tener que mover esto a la derecha. Igual 18.000 camarones multiplicado por 5.5 me da que tengo 100.665 gramos. Si lo divido entre 1000 para llevarlo a kilos, me da 100 kilos de camarones. Como son animales de 5 gramos, usualmente vamos a la tabla y la tabla me dice que estos animales deben ser alimentados con el 9% de la biomasa. Entonces, la tasa de alimentación es 9% para animales de 5 gramos. Entonces, eso significa que la cantidad de alimento a suministrar será ¿cuánto? La biomasa que hay multiplicado por el porcentaje. 9% dividido entre 100 y me da que son 9 kilos. Le quito decimales. 9.1 kilogramos que se lo vamos a suministrar en varias porciones. En la mañana repartimos la mitad, 4,5 kilos, y en la tarde repartimos la otra mitad, 4,6 kilos, y tenemos los 9.1 kilogramos que suministramos a la laguna en ese día. Como los animales van creciendo, el muestreo debemos repetirlo con cierta frecuencia, pero fíjense que es laborioso el muestreo, ¿no? Pero por eso se hace una vez a la semana y se tiene una curva de crecimiento, de tal manera que yo puedo estimar cuánto debo aumentar día a día para no dar menos alimento del que debo. ¿Qué pasa si doy menos alimento? ¿Qué le va a pasar al crecimiento de los animales? Se va a ver disminuido. Ajá, entonces eso significa que cuando llegue el momento de la cosecha, lo que se estima que ocurra a los 3 meses de sembrado, los animales no van a tener la talla que deben tener para ese momento. Y me voy a meter en problemas como biólogo responsable de la unidad. Por eso es que yo debo tener la mayor precisión posible en el suministro del alimento. O sea, yo hago el muestreo una vez a la semana porque es muy laborioso, pero día a día yo voy aumentando por unas regresiones que puedo hacer con mis datos. Dime, Maffer. Me perdí. ¿De dónde salió el 9% de la tasa de alimentación? De una tabla. Acuérdense que hay una tabla de alimentación que está establecida en base, vamos a hablar de eso ahora, en las tablas de alimentación. Cómo se preparan esas tablas de alimentación. Entonces, la pregunta es, un animal de cierta talla, ¿cuánto alimento debo darle? ¿Se les ocurre qué experimento podemos hacer? Acuérdense de este curso de diseño de experimentos, ¿no? Entonces viene la pregunta. Yo voy a construir una tabla donde voy a poner los porcentajes de alimento que debo dar diario, pero eso me va a cambiar según la talla. Cuando los animales están muy pequeños, comen mucho. Fíjense en los bebés. ¿Cada cuántas horas come un bebé cuando está recién nacido?
cada 4. Bueno, hay bebés muy glotones que comen cada hora, ¿no? Cada Pero- que llora. Pero los adultos comemos cada 4 horas durante el día, y durante la noche no comemos. Entonces, el cuerpo se acostumbra. Ya va, alguien está levantando la mano, pero es que no lo puedo ver. Dime, Maffer. Oh, no, se quedó alzada, se quedó alzada. Ah, ok, Perdón. se quedó levantada. Entonces, el hecho es, cuando los animales son muy pequeños, crecen a mayor velocidad que cuando son más grandes. Y llega un momento en que uno ya deja de crecer. Yo crecí, yo mido 1,85. Yo alcancé esa talla cuando tenía 17 años. Después ya no crecí más. Igual le pasa a ustedes. Cuando tienen entre 16 y 20 años, alcanza la talla que van a tener como adultos y ya no siguen creciendo. Eso es típico de los mamíferos. De los peces no. Los peces siguen creciendo siempre. Pueden que crezcan poco, pero siempre crecen. Esa diferencia tienen los peces de los mamíferos. Es posible que los lagartos tengan esa misma característica y todo el tiempo crecen. No estoy seguro, ahí estoy elucubrando. Pero lo importante es que, dada una talla, debe haber una tasa óptima. ¿Cómo obtenemos esa tasa óptima? ¿Se les ocurre un experimento para poderlo establecer? Nicole, dime, ¿se te ocurre qué experimento pudiéramos hacer para saber cuánto alimento tenemos que darle a un grupo de organismos de la misma talla para alcanzar su crecimiento máximo? Lo único que se me ocurriría sería darle diferentes porciones o sea, digamos, pongo en un tanque unos, en un tanque otros y darles diferentes cantidades a ver cuál crece mejor, teniendo una relación talla-peso, pero de ahí no sabría bien. Ya va, un segundo, voy a decir que estoy en clase. Juan, estoy en clase. Estoy en clase, yo te llamo dentro de hora y media. Dentro de 40 minutos. Ya. Ya. Bien, entonces, Nicole, es correcto. Lo que vamos a obtener es que cuando le das muy poco, los animales crecen poco. Cuando le das más, crecen más. ¿Hasta cuánto? ¿Ellos van a crecer siempre más? ¿O llega un momento en que por más que les des, ya no crecen más? Dime, Nicole. No, o sea, llega un punto en que ya no crecen. Depende de la especie, ya comienzan a engordar. Ya va. Me está preguntando Fernando. Dice, es poco probable. ¿Qué pasará si un lugar de muestreo se repite? No se repite. Simplemente generas un número al azar nuevo. Es decir, yo genero 10 números al azar y 2 se repiten. Y tomo uno y el otro lo ignoro y genero un número al azar nuevo. Entonces genero 11 números al azar. Pero no pueden repetirse. ¿Aclarado, Fernando? Sí, bro. Muchas gracias. Okay. Bien. Entonces, Nicole, lo que va a ocurrir es que vamos a tener una curva. Vamos a ver si la puedo lograr. Tengo entonces animales de la misma talla. Lo que voy a hacer es alimentarlos con distintas cantidades, distintos porcentajes de biomasa. Entonces voy a tener alimentación y voy a tener crecimiento. Crecimiento lo voy a medir en gramos por día. El ensayo lo vamos a hacer durante un periodo relativamente corto, una semana, porque si no los animales me cambian mucho de peso y ya no me funciona el experimento. Piensen que la tabla que voy a construir va a ser la siguiente. Voy a tener talla. Y aquí, porcentaje de la biomasa diario. Entonces voy a tener animales muy pequeños, pongamos 0,1 gramo. Perdón, esto es peso. Talla o peso es lo mismo, ¿no? Vamos a poner peso en gramos. Entonces,
0.1, 0.5, 1, 5, 10, no, 7, 9, 11, 15, 18. Más allá de 18 gramos no se estila. Aquí debería haber ya aumentado, porque son animales 3, 4. Entonces yo tengo animales muy pequeños y animales muy grandes. Estos animales muy grandes ya sabemos que le vamos a dar apenas el 2% de la biomasa. Estos animales van a tener el 15%, aquí el 12%, aquí el 10%, aquí va a ser a lo mejor el 8%, aquí el 9%, aquí el 8%, aquí el 6%, aquí 4, 4, 3 y 2. Entonces, fíjense cómo la cantidad de alimentos que me proporciona la tasa de crecimiento óptimo va cambiando según el tiempo, pero cada uno cómo se determinó. En el experimento que propone Nicole, tengo un conjunto de acuarios en los cuales voy a alimentar distintos porcentajes de la biomasa y voy a medir el crecimiento en gramos por día o en miligramos por día. Entonces voy a tener que alimento el 2%, alimento, esto va a estar en porcentaje de la biomasa. Ok, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Entonces, voy a medir el crecimiento. Aquí el crecimiento va a ser muy poco, 0.5, 0.8, 0.2, 1.4, 1.5, 5.6. Entonces vamos a decir, a ver cómo me da el gráfico. Insertar un gráfico de puntos. Ok, ahí me dio bien. Entonces, esto es lo que va a pasar. Yo puedo cambiar el gráfico. Bien, entonces veo que en la medida que los animales van creciendo, el crecimiento tiende a estabilizarse. Estoy dando mucho alimento, pero no me están creciendo mucho más. Entonces, ¿cuál sería el óptimo, Nicole, para que termines el ejercicio? ¿Qué porcentaje? Aquí vamos a ponerle el título a los ejes. Entonces aquí tengo porcentaje de la biomasa. Y aquí, crecimiento miligramos por día. Sería el que está más o menos entre 6 y 8, porque los otros serían muy bajos y los otros serían muy altos. Claro, entonces aquí pondríamos que estos animales que tenían 5 gramos de talla, todos los animales en todos los acuarios, le vamos a dar alrededor de 6, entre 6 y pongamos 7%, ¿no? Entonces 5 gramos, corregimos acá y ponemos 7%.
Entonces, esto se hace para cada una de las tallas. Obviamente, eso se hace una vez. O lo hace una compañía y lo publica y luego las otras compañías lo siguen usando. Porque esto va a depender de la especie y de las tallas, ¿no? Entonces, dado un Veneo Hanamei, yo hago el cálculo, lo publico y esto permite que todas las demás compañías usen mis datos como referencia para la alimentación de los camarones en las lagunas de cultivo, en Perú, en Bolivia, en Australia, donde sea, ¿no? De esa manera, pues, nos ahorramos el trabajo, pero esto es un trabajo fastidioso. Fíjense que cada una de las tallas requirió usar varios acuarios, seguirlos por una semana y al final obtener una talla, ¿no? Puede que el experimento se repita en otros países y comparemos entonces los resultados de investigadores en Indonesia con investigadores en Brasil y vemos cuál nos gusta más. Eso queda a juicio nuestro decidir cuál tabla usar. Pero lo importante es que sepan que en la medida que el animal crece, se le alimenta menos porque la tasa de crecimiento disminuye. Animales muy grandes no se cultivan porque para vender como biomasa, porque la tasa de crecimiento tiende a reducirse, el animal está comiendo y no está acumulando biomasa, que es lo que yo voy a vender. Estos animales tan grandes ya alcanzan la madurez sexual y empiezan a destinar recursos a la producción de gónadas. Sobre todo las hembras que producen huevos que tienen vitelo, ellas crecen muy poco durante la época de reproducción. Y si son animales que se van a reproducir durante todo el año, como ocurre con los camarones en salinas, donde se le está cogiendo cría, pues no nos conviene tenerlos durante más tiempo que el mínimo para poderlos vender. Y el mercado está exigiendo un camarón de una talla determinada. Los langostinos no suelen venir de las instalaciones de cultivo. Los langostinos vienen de los barcos de arrastre porque el mar se encargó de alimentarlos. Pero los camarones juveniles, que es lo que produce el Ecuador, son producidos en las lagunas de cultivo. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre cómo fíjense que el muestreo es fundamental. El muestreo es la responsabilidad de este curso. El resto se los doy yo porque forma parte de las otras asignaturas que he visto sobre acuicultura, de peces e invertebrados. Pero es algo que ustedes me podían ir siguiendo porque es lógico. Pero ven que del muestreo depende la precisión con la cual se estiman los demás valores. Si yo me equivoqué en el muestreo, voy a tener problemas con las estimaciones. Si este número es crítico, el peso promedio, yo lo estimé mal, voy a tener un error cada vez que alimento los camarones. Y ya vimos que si los alimento menos, no me crecen bien, y si los alimento más, no me usan el alimento, lo desperdician y se lo transformo en un abono caro. Y estoy perdiendo dinero. Ok, entonces, ¿hay alguna duda sobre lo que hemos hecho para seguir? Biólogo, en el caso del ejemplo de elaborar el diseño experimental para saber la tabla de alimentos, ¿cómo comenzaría o qué cantidad de alimento sería la adecuada para comenzar? Yo hice la construcción de esta tabla, Ujú. la tabla que estamos construyendo con el apoyo de Nicole. Sí, sí. Fíjense que los porcentajes se mantienen. Fíjate acá, esta columna, que voy a marcar en amarillo, ahí tengo el alimento, va a empezar en 2%, que es el alimento de los adultos, y termina en 14%, que es el alimento de las larvas. Esto es constante para todos los ensayos. Entonces, si tú haces el ensayo con animales muy pequeños, 0,1, 0,5 gramos, obviamente vas a tener que aumentar aquí a 16 y a lo mejor no, estos números no van a funcionar 2, 4, 6. A lo mejor vas a tener que hacerlo más fino, ¿no? Entonces empezar en 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Porque son animales
muy chiquitos, y seguramente a ti lo que te interesa es buscar este punto donde la curva se estabiliza. ¿Dónde está este punto? Va a depender de un cierto intervalo. Entonces vamos a aumentar los puntos en ese intervalo. Cuando son animales más grandes, yo voy a estar muy cerca entre 4 y 2, y entonces los porcentajes que voy a usar de biomasa van a ser distintos. No sé si aclaré la duda. Sí, gracias. Bueno, seguimos entonces. Muchas compañías les va a parecer que este sistema es académicamente correcto, pero involucra 5 personas. 2 caminando a lo largo de la laguna, 2 caminando a lo ancho de la laguna y una persona en el bote. O a lo mejor una persona en el bote moviendo el bote y otra persona regando el alimento. Aunque no, perdón, manejando la atarraya. Acuérdense que el muestreo no es para alimentar, el muestreo es para saber cuántos animales hay en la laguna y qué peso tiene. Puede que la empresa decida que no va a usar este sistema porque le parece muy complicado y va a usar otro sistema que es el muestreo regular. Aquí vimos el muestreo, el primero que era muestreo aleatorio simple. Vamos ahora a ver el muestreo regular. Una vez les cuento que me tocó trabajar o ayudar a un colega que estaba trabajando con almejas. ¿Ustedes alguna vez han recogido almejas? ¿Alguno de ustedes? ¿O concha prieta? ¿Nunca se han metido en los manglares a recoger concha prieta? No. Bueno, la concha prieta en Ecuador se entierra, está enterrada en unos huecos y saca los sifones, tiene 2 sifones, que los extiende hasta la superficie. Uno le permite chupar el agua del estuario donde ellos viven y el otro expulsa el agua hacia el estuario. Entonces, para recoger concha prieta hay que meter la mano en el barro y sentimos la concha, la sacamos, vemos si tiene la talla adecuada. Si la tiene, la colocamos en una funda, si no, devolvemos al animal a su medio natural y seguimos jurungando el barro con la mano. Es un procedimiento bastante laborioso y por eso las conchas prietas son costosas. ¿Las has comprado, Nicole? ¿Has ido a Playita Mía a comprar conchas? No, no he comprado, la verdad. ¿Alguno ha ido a Playita Mía a comprar conchas? No, pero en sí, si el ceviche de concha es caro, entonces, o sea, obvio que es cara la concha. Sí, ellos a lo mejor por $10, que no sé cuánto están, pero sé que es caro. Hay una empresa en Cuenca que produce concha en su jugo, pero cada lata de 140 gramos, como la lata de atún, cuesta $4. ¿Y cuántas conchas puede haber allí? A lo mejor por $4 a lo mejor hay 10 conchas. O sea que cada una sale a 40 céntimos. Entonces, si yo compro 30 conchas para hacer un arroz en mi casa y me sale a más de 40 céntimos, me va a costar como $15. No, tampoco es tan caro, ¿no? Pero es costoso. En Venezuela, la concha prieta no se entierra en el fango, se deposita sobre piedras. Y de esa manera se recoge con barcos de arrastre. Las redes que se usan no son de nylon, son de metal, porque van a recoger piedras. Pero es una pesquería que produce muchas conchas en poco tiempo. En ese sentido, pues la concha en Venezuela es mucho más barata y se comercializa enlatada. Dime, Nicole. Sí, es una pregunta, ya que dijo algo de que en Cuenca se pone la concha en su jugo, algo así. También existe para empacar al vacío aquí en Ecuador, ¿no sabe? Concha al vacío, no lo sé. Hay otros productos que se empacan al vacío como pescado en trozos.
se empaca al vacío y se congela, porque al no haber oxígeno, la grasa del pescado no se oxida. Y entonces la vida de anaquel aumenta. El pescado pues puede permanecer. Igual va a estar congelado, ¿no? El problema es el oxígeno. Y cuando lo tengo presente, me puedo oxidar las grasas aún estando el pescado congelado. Mientras que si no le elimino el oxígeno, pues también elimino ese problema, ¿no? Bien, entonces las almejas suelen enterrarse en la arena. Y nos tocaba trabajar en la isla de Margarita, en el oriente de Venezuela, en una playa donde las almejas estaban distribuidas a lo largo de la playa, pero queríamos saber si había un sitio en la playa donde estuvieran más concentrados que en otro. Entonces, como ahí teníamos la opción de hacer lo mismo que hicimos en la laguna, trabajar con la playa a lo ancho y a lo largo y generar números al azar. La otra alternativa era ir con una pala y un colador y caminar. Caminar a lo largo de la playa y cada tantos pasos recoger una muestra. Entonces eso hicimos. Íbamos dos personas, uno con el colador, otro con la pala, y cada 20 pasos metíamos la pala, recogíamos 2 paladas, echamos al colador, sacamos las almejas y la poníamos en una fundita y un número, ¿no? Luego 20 pasos más, otra muestra, y así sucesivamente íbamos caminando a lo largo de la playa. Luego 10 pasos hacia el mar y otra vez nos devolvíamos, y de esa manera hacíamos muestreo regular. Ese muestreo regular también es aleatorio, porque uno no sabe cuántas almejas va a haber en un determinado sitio. Uno no las ve. Si yo no las veo, la muestra que tome es aleatoria. Entonces, desde este punto de vista, la empresa que está cultivando los camarones puede decidir que va a tomar 10 muestras a lo largo de la laguna, toma una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, digamos 3, 6, otra aquí, otra aquí. Entonces, y tomó las 10 muestras, 3, 6, 9. Y tomó otra aquí. Ok, esto es un muestreo regular. Y también es válido porque uno no ve los camarones. Uno lo que hace es ponerse en un sitio distribuido por toda la laguna y toma una muestra. Al no verlo, la muestra es aleatoria. Entonces, el muestreo regular, siempre que se permita que uno no esté viendo los animales que va a muestrear, es válido y se puede aplicar. En el caso de los camarones, como en el caso de las almejas que me tocó en la isla de Margarita. Ok, ¿se entendió esta parte? Bien, seguimos. El muestreo que nos sigue, el otro tipo de muestreo, se llama muestreo estratificado. Pongamos que estamos en la camaronera, pero la camaronera tiene esta laguna de 1 hectárea y puede tener lagunas de 10 hectáreas o lagunas de 1/4 de hectárea. Cuando los animales son muy pequeños, se suele colocar en lagunas más pequeñas, en alta densidad. Por ejemplo, las poslarvas me llegaron de Manta. Yo estoy en Cojimíes, me llegaron las poslarvas de Manta y las voy a colocar, me llegaron 10 millones de poslarvas. Yo voy a usar una densidad de 4 animales por metro cuadrado. Entonces, con los 10 millones, yo voy a tener 10. Tengo 10 millones de poslarvas que compré. ¿Qué superficie voy a sembrar con ella? Bueno, si tengo 10 millones y voy a colocar 4 por metro cuadrado, entonces será igual. Esto dividido entre 4 me va a dar 2.500.000 metros cuadrados entre 10.000
me da 250 hectáreas. Voy a poder sembrar 250 hectáreas. Esto es nada, ¿no? Hay empresas que tienen 20.000 hectáreas. O sea, que lo que le estoy poniendo un ejemplo sencillo. Pero el hecho es que yo voy a tener unas lagunas pequeñas de un cuarto de hectárea, 2.500 metros cuadrados, a lagunas de 100.000 metros, de 10 hectáreas, ¿no? Entonces, el muestreo que hagamos de una laguna de 10 hectáreas es necesariamente distinto al de una laguna de un cuarto de hectárea. La cantidad de muestras que necesito en una laguna de 10 hectáreas es mucho mayor que en una laguna de un cuarto de hectárea. Igual pasa con los muestreos que se usan en los procesos políticos. Hace poco tuvimos la elección del presidente Lasso. Aunque hubo doble vuelta, a uno le interesaba saber cuál era la posibilidad de que el candidato Araúz, el candidato Pachacuti o el candidato Lasso, de que ganaran. Ahora, ¿cómo se estima esa intención de voto? Se hacen muestreos, ya sea por teléfono o muestreos por aleatorios en la calle, donde las personas están en un centro comercial o en un sitio donde pasa mucha gente, como la calle 13, y cada 5 personas que pasen, uno a la sexta le pregunta. Entonces yo no sé quién va a ser la sexta persona, pero el muestreo es absolutamente aleatorio. Entonces cada sexta persona yo la paro, le pregunto si quiere colaborar con la encuesta y le pregunto de los 3 candidatos por cuál usted votaría. Esto se llama medir la intención de voto. Entonces las encuestas se hacen en unas 1.000 a 1.500 personas, no son muchas, pero el muestreo no se hace regular, se hace estratificado, porque la población en Ecuador no está distribuida de manera uniforme, sino que tenemos la provincia de Guayas con casi más de 1,5 millones de personas, le sigue la provincia de Pichincha con 1 millón de personas, le sigue la provincia de Azuay con 900.000 personas y le sigue la provincia de Manabí, donde solamente Manta tiene 300.000 personas. Y la provincia de Manabí puede tener a lo mejor 500 o 600.000 personas. Entonces, luego viene el conjunto de preguntas. He mencionado 4 provincias nada más, faltan 20 provincias más, pero la densidad poblacional del Ecuador está concentrada en 4 provincias. El resto tiene una densidad poblacional muy, muy pequeña. Sucumbíos, Napo, Morona Santiago, tienen una densidad poblacional relativamente pequeña. Entonces, la cantidad de personas que vamos a entrevistar de Morona Santiago es menor a la que vamos a entrevistar en Guayas. Y por eso, entonces, si distribuimos las preguntas por densidad poblacional, yo voy a hacer un muestreo, una consulta. Voy a hacer una consulta política previa a las elecciones. Entonces aquí tengo provincia, aquí tengo número de habitantes, y aquí voy a colocar número de personas a consultar. Y el N total me va a dar igual 1.200 personas vamos a entrevistar. Entonces aquí coloco las preguntas. Entonces tengo Guayas, Pichincha, Azuay. Azuay es con Y. Disculpen mi ignorancia. Sí, al final. Ok. Manabí. ¿Cuál es otra provincia? Los Ríos. Provincias que tengan alta densidad de población. Esmeraldas. El Oro. Etcétera, ¿no? Entonces, decíamos que aquí tenemos 1,5 millones. Aquí tenemos 1. Azuay tiene 0,9. Manabí debe tener 0,6,
Los Ríos 0.4, 0.4, 0.35. Entonces, vamos a dividir este número, 1200, entre el número de personas a consultar. Entonces, estos son los estratos. Voy entonces a establecer mi muestra por estrato y yo quiero entonces, vamos a tener el número, la población de la población votante del Ecuador son 10 millones. Porque somos 17 millones, pero 7 millones son jóvenes menores de edad que no votan, ¿no? Entonces, el número de personas, a ver, ¿cómo hacemos para distribuir el... Bueno, sigue. ...24 provincias. Entonces, ok, entonces, ¿cómo es el asunto? Yo voy a tomar, voy a entrevistar a 1200 personas y quiero saber en cada estrato cuántas personas voy a encuestar. Entonces, la fórmula es la densidad de población, la población de cada estrato en Guayas, 1.5 millones, dividido entre el total, 17 millones de habitantes. Esto me lo da el censo, multiplicado por el N que yo quiero, ¿no? Entonces me da proporción de habitantes en Guayas, entre 17, 1,57 multiplicado por 1200 me da 106 personas que voy a entrevistar. En Pichincha, ok, aquí en Pichincha voy a entrevistar a 71 personas, en Azuay 64, en Manabí 42, en Los Ríos 28, en Esmeralda 28, en El Oro 25, y en el resto de las provincias hay provincias donde voy a entrevistar a muy pocas personas, pero siempre va a ser más de una. Aquí me está diciendo que, por ejemplo, en Pastaza entrevista 7 nada más. En Sucumbíos, a lo mejor entrevisto a 5. Pero el grueso lo tengo en las provincias de mayor densidad poblacional. Entonces, luego,
Bueno, yo le pido a los encuestadores que vayan a Guayaquil o vayan a Milagro, otra ciudad de Guayas. Yo tengo que distribuir estos 106 entre las ciudades que me componen esa provincia, pues no todos van a estar en Guayaquil. La mayoría de las provincias, la mayoría de las preguntas van a ser a personas en Guayaquil, pero también tengo que incluir otras ciudades de la provincia, no necesariamente todas, pero sí otras ciudades, de tal manera que el muestreo sea representativo. ¿Eso qué significa la representatividad de un muestreo? Que las características que yo mido en la muestra se asemejan a las características de la población. Cuando hacíamos el muestreo de la laguna camaronera, estimábamos que el número de animales que obteníamos el muestreo representaba la densidad de animales en la laguna, igualmente su peso. Aquí estamos suponiendo que la opinión de estas personas, estas 106 personas, representa la opinión de la población de Guayas. Una empresa muy seria, la Gallup, por ejemplo, es una empresa que está localizada en los Estados Unidos. Ellos hacen trabajo durante las elecciones de Estados Unidos, pero también hacen trabajo para otros países. Y hacer encuestas es costoso, como ustedes se están dando cuenta, no solamente requiere el empleo de técnicas estadísticas, sino también los encuestadores, los numerosos encuestadores que son los que van a hacer las preguntas. Y en la medida que una empresa encuestadora se aproxima al resultado final de la elección, pues gana mérito y es posible que pueda obtener mejor cotización por sus servicios. Entonces, este trabajo de muestreo es muy importante y por eso se los narro en este caso, ¿no? Son las 10:51, me faltan 9 minutos. Entonces hemos visto el muestreo aleatorio simple, muestreo regular, muestreo estratificado, y vemos cómo podemos establecer los estratos, pero dentro de cada estrato nos vamos a comportar como si fuera un muestreo aleatorio simple. Lo que pasa es que hemos dividido la población del Ecuador en estratos, pero cada estrato se comporta como si fuera la laguna de Camarones. Tenemos que tener una distribución aleatoria o un muestreo insesgado de las personas. Una manera de obtener un muestreo insesgado es no saber cuál es la persona a la cual la vamos a entrevistar. En una oportunidad iba con uno de mis hijos por las carreteras y para que el niño no se fastidiara, yo le decía, vamos a contar la marca de los carros que nos van pasando para saber cómo están en Venezuela la distribución de los carros. Pero si el niño trataba de contar carro por carro, pasaban tan rápido que no le daba tiempo a anotar. Entonces le dije, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar pasar 10 carros y el décimo, 9 carros y el décimo anotas. Y ahí sí funcionó, porque entonces él podía, por más rápido que pasaran los carros, él contaba 1, 2, 3, 4, y ya cuando se acercaba el número 10, él ya lo estaba visibilizando y anotaba el número. Y así estuvimos como durante media hora, cada 10 carros anotaba el décimo, y al final obtuvimos algo que nos llamó la atención. La mitad de los carros en Venezuela son Chevrolet, y todas las demás marcas son la otra mitad. Es decir, la penetración del mercado de la Chevrolet en el mercado venezolano es absolutamente impresionante. Igualmente, si ustedes se van a la calle 13 y ven los carros que circulan, sobre todo los taxis, van a ver que la Hyundai tiene una penetración de mercado impresionante a nivel de los taxistas. A lo mejor a nivel de la población normal no es así, pero una manera de medirlo insesgadamente es como les dije, ya sea con tal del décimo carro, que yo no sé cuál carro va a ser el décimo, pero eso me asegura que el muestreo es aleatorio. Y lo otro también se los comentaba, si yo estoy encuestando personas en la calle, yo no miro las personas, sino que cuento las personas. Y la quinta persona, o la décima persona, o la 20ª persona, la entrevisto. Yo no sé quién va a ser el 20º, pero eso me asegura que el muestreo es aleatorio. Quiero insistir en esto porque la aleatoriedad me permite asegurar que la representación es muy buena.
Mientras que si lo hago sesgado, la cuestión entonces me puede dar un resultado que no se asemeja a la realidad. Ese es el peligro. Invertir mucho dinero y esfuerzo en un muestreo que no refleja la realidad. Y por lo tanto los datos están errados. Un muestreo sesgado no nos sirve. ¿Alguna pregunta en lo que hemos discutido? Me faltan los muestreos no aleatorios. No siempre el muestreo aleatorio es posible. Hay casos en los cuales el muestreo aleatorio no es posible, pero igual tenemos que hacer un muestreo, porque del muestreo depende el resultado de un procedimiento. En un caso, en uno de los pocos casos que me ha tocado lidiar con una amiga que estaba haciendo su tesis en sociología, pero el problema de su tesis era de qué manera la deserción escolar induce la caída de los estudiantes en problemas delictivos. Era un problema complejo que implicaba encuestar a jóvenes que estuvieron en escolaridad y jóvenes que abandonaron la escuela y qué probabilidad había de que esos jóvenes incidieran en actividades delictivas. Pero, ¿cómo saber quién es un delincuente y quién no? Yo voy por la calle caminando y yo veo a las personas, pero yo no sé si son delincuentes, algunos a lo mejor lo son, pero no hay manera de saberlo. Entonces, aquí se usa un muestreo que se llama bola de nieve. Muestreos no aleatorios. El primero es bola de nieve. Entonces, ¿cómo son las bolas de nieve? Cuando la nieve va cayendo por una montaña, la bola va dando vueltas y va creciendo. Ella va adquiriendo más nieve, más nieve, más nieve, y al final es una tremenda bola que se ha llenado de nieve y cae por la ladera a cierta velocidad. Entonces, este tipo de muestreo es el que se usa en el caso que les voy a describir. Teníamos que conseguir jóvenes delincuentes y cómo saber quién era delincuente y quién no. Para eso, la estudiante recurrió a las asociaciones de vecinos. Ella podía ir a varias asociaciones en la ciudad de Cumaná, donde estamos viviendo, al oriente de Venezuela, y hablaba con el presidente de la comunidad. Los presidentes de las comunidades son gente que ha vivido mucho tiempo en las comunidades, la gente les tiene confianza y los nombra para representar a la comunidad. Y los presidentes pues conocen a su gente y nos puede decir, mira, en tal casa vive una joven o un joven que tiene malos hábitos. Ellos han entrado varias veces a la policía, han salido, esta persona tiene actividades delictivas y puedes consultarlo. Entonces, así el presidente de la asociación nos informó de posibles personas que podían ayudarnos en la tesis y la estudiante pues se fue a hablar con ellos. Le dije, mire, yo soy estudiante de la Universidad de Oriente, me estoy graduando en sociología y mi tesis versa sobre este tema. Entonces le preguntaba si quería colaborar. Entonces, al final, pues la estudiante tenía una serie de preguntas sobre la escolaridad que había alcanzado la persona, desde cuándo se había visto involucrada en actividades delictivas, etc. ¿no? Ella tenía su encuesta preparada, pero ella necesitaba más personas para entrevistar. Entonces ella le preguntaba, ¿quién más sabes tú que haya incurrido en actividades delictivas que me pueda ayudar en mi tesis? Entonces esta persona le decía, bueno, fulano, fulano y fulano. Empezamos con uno y terminamos con con cuatro. El que lo entrevistamos y tres más. A su vez, esos tres me indican 2 o 3 más cada uno. Entonces ya son 6 más. Entonces comencé con uno, seguí con 4, ahora ya tengo 10. Y así ven cómo va creciendo la bola en la medida que voy entrevistando más y más delincuentes, personas que han incurrido en actividades delictivas. Puede que ya lo hayan dejado, que ya no sean delincuentes, pero incurrieron, y a mí lo que me interesa es ver la probabilidad de que esa incursión en la actividad delictiva tuviera que ver con el abandono de la escolaridad, con el abandono de la escuela. Bueno, ya son las 10:59, me falta todavía un muestreo más,
un tipo de muestreo más, que lo vamos a ver el día viernes. Ojalá que no nos pase algo el viernes, no nos vuelvan a interrumpir las clases. En el minuto que queda, ¿hay alguna pregunta? Sí, yo una pregunta. ¿Cuándo va a estar disponible la grabación de la clase? Y esa se encuentra en el aula virtual, ¿no? Sí, el aula virtual dice clases grabadas. Tan pronto terminemos la clase, el mismo Seria convierte a Zoom la clase y yo la convierto a YouTube y la subo. Ah, listo. Muchísimas gracias. Ya, en unos minutos la tienen. Bueno, Listo, ya son gracias. las 11. Espero que les haya gustado la clase, que les haya servido, sobre todo que les sea de utilidad para su trabajo como futuros biólogos. Nos vemos el día jueves. A ver, ¿cuántos tenemos? Fernando, 19, 18. Es que, ya antes que se vayan, déjenme preguntar por la asistencia. A ver, Ariana Álava llegó. Fernando Macías, lo tengo, ¿no? Denise Cristina Pinela. Presente. Buenos días. Ok, Denise está, Fernando está, y solamente me faltó Ariana Álava. Bien, gracias muchachos, nos vemos el viernes. Gracias. Buenas tardes. Chao. Presente. Sí, Denise, Denise Cristina. Martínez, profesor. Ah, Macías. Ya, No, Martínez. Ya quité, sí, pero es que quité el archivo. Solamente me falta Ariana Dolores Álava. Si no está presente, todos los demás están presentes. Y Martínez, Melanie está presente. Está registrada. Bueno, hasta luego, pues.